Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un asesino puede permanecer oculto durante décadas, dejando tras de sí una sombra de miedo, misterio y dolor? En Denver, Colorado, entre 1978 y 1981, una serie de crímenes brutales desgarraron la tranquilidad de la ciudad, dejando a familias destrozadas y a la policía sin respuestas. Mujeres inocentes, atacadas al azar, y un nombre que durante años permaneció oculto. Hoy, gracias a la ciencia y a una implacable búsqueda de justicia, se ha levantado el velo de silencio para revelar la verdad detrás de esos horribles asesinatos. Prepárate para adentrarte en la oscura historia de un asesino que creyó que podía escapar del destino, pero el destino tenía otros planes. Esto es Crímenes Nocturnos. La tarde del 9 de agosto de 1969, dos jóvenes de 21 años, Rodney Jean Bonham y su amigo Larry Holt, decidieron hacer una pausa en sus estudios en el Tarrant County Junior College y disfrutar de una actividad sencilla. Una partida de bolos en el popular Barry Bow, ubicado en la ciudad de Fort Worth, Texas. Lo que prometía ser una tarde común entre amigos se transformaría, en cuestión de minutos, en una tragedia inesperada. Apenas habían estacionado su vehículo cuando dos adolescentes que no conocían se acercaron por la ventanilla del conductor, donde estaba sentado Rodney. Uno de ellos preguntó con aparente curiosidad si esperaban a alguien. Los estudiantes respondieron con tranquilidad que solo iban a reunirse con unos amigos que probablemente ya estaban adentro del local. Pero entonces, la conversación tomó un giro extraño. Uno de los desconocidos preguntó si traían cerveza, a lo que los chicos respondieron de forma negativa. Aquella respuesta pareció desencadenar una reacción inesperada. Sin previo aviso, uno de los adolescentes sacó un revólver y disparó directamente al cuello de Rodney. El ataque fue tan sorpresivo como brutal. Larry, amenazado con sufrir el mismo destino si no obedecía, simuló cooperar. Pero tan pronto como vio una oportunidad, huyó desesperadamente hacia el interior de la bolera y pidió ayuda. Los agresores escaparon rápidamente de la escena, dejando a Rodney gravemente herido en el auto. Rodney fue trasladado de inmediato al Hospital St. Joseph, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Lamentablemente, 4 días después, el joven falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. El caso conmocionó a la comunidad local. Lo que parecía un crimen aleatorio, sin motivo aparente, dejaba a una ciudad entera en estado de shock. Para añadir un matiz aún más inquietante a la historia, el padre de Rodney recibió una extraña llamada telefónica poco después de la muerte de su hijo. Una voz al otro lado de la línea, de tono frío y sereno, dijo: «Lamento que haya muerto, pero todos debemos irnos alguna vez. Siento haberle disparado». Esa frase escalofriante quedó grabada en la memoria de la familia. Las autoridades asignaron el caso al investigador LeFields, quien comenzó a interrogar a residentes de la zona con la esperanza de dar con algún testigo. Tras unos días, logró identificar a uno de los responsables. Se trataba de Joe Michael Irvin, un joven de 17 años, conocido por haber sido parte del equipo de fútbol americano del Instituto Kirkpatrick. La investigación reveló que Joe y su compañero simplemente estaban deambulando por la zona ese día. Todo indicaba que el ataque no había sido planeado, sino que se trataba de un crimen de oportunidad. Aún así, la violencia del acto no podía pasarse por alto. A pesar de la rápida identificación del sospechoso, las autoridades cometieron un error crítico. Subestimaron el peligro que Joe representaba.
Se ofreció una recompensa de $650 a cambio de información que condujera a su arresto. Pero no se tomó ninguna medida contundente para impedir que escapara. Y eso fue exactamente lo que hizo. Joe Michael Irvin logró huir del estado y se dirigió a Denver, Colorado. Allí cambió su nombre a Joe Michael Irwin, lo que complicaría considerablemente cualquier intento por localizarlo. A partir de ese momento, el joven dejó de ser un sospechoso común para convertirse en una sombra que se movería libremente por años, sin que nadie supiera realmente quién era. Durante la década de los años 70, Joe acumuló una serie de detenciones por delitos diversos, desde robo hasta agresión con arma blanca. En varios expedientes también aparecieron acusaciones por violación y conducta inapropiada con menores. Sin embargo, en todos los casos, logró evitar condenas significativas. En algunos, fue declarado inocente, y en otros, las penas fueron reducidas debido a evaluaciones psiquiátricas que lo consideraban no completamente responsable de sus actos. Esa serie de diagnósticos permitió que, en lugar de ser encarcelado, fuera enviado a hospitales psiquiátricos. El más prolongado de estos ingresos tuvo lugar en el Hospital Estatal de Colorado, en la ciudad de Pueblo, donde permaneció por varios meses antes de recibir el alta médica. Para entonces, los registros oficiales aún no habían vinculado a Joe Michael Irwin con su verdadera identidad ni con la orden de detención activa en Texas por el asesinato de Rodney Bonham. Esto permitió que el pasado de Joe siguiera enterrado, por ahora. Algunos fiscales, conscientes de los peligros potenciales, intentaron evitar que saliera en libertad, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. En retrospectiva, queda claro que Joe no era un joven más con problemas de conducta. Era una amenaza latente, un lobo entre ovejas. Y lo peor todavía estaba por venir. El 7 de diciembre de 1978, la tranquilidad de un vecindario en Denver se vio abruptamente interrumpida cuando un hombre realizó una llamada de emergencia. Con voz entrecortada y visiblemente alterado, informó que había encontrado a su esposa sin vida dentro de su hogar. La víctima era Madeleine Fure Livaudet, de 33 años, una apasionada escritora y activista medioambiental, conocida por su trabajo en la reconocida revista infantil Ranger Rick. Aquella mañana, Madeleine se encontraba sola en casa, alimentando a sus hijas pequeñas. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando alguien llamó a la puerta. De forma inocente, Madeleine abrió. Fue entonces cuando su atacante, sin previo aviso, irrumpió violentamente en el domicilio. En un acto de total brutalidad, la llevó al dormitorio principal y la atacó con un arma blanca, causándole múltiples heridas que terminaron con su vida. Su cuerpo fue descubierto horas después por su esposo, quien jamás imaginó que regresaría a un hogar marcado por el horror. La noticia de su fallecimiento generó conmoción no solo entre sus seres queridos, sino también en la comunidad que admiraba su trabajo y compromiso con causas sociales. Sin embargo, en aquel entonces, los detectives de Denver estaban ocupados con varios casos abiertos, por lo que este crimen fue tratado como un hecho aislado y terminó siendo archivado sin mayores avances. Casi 2 años más tarde, otro acto de violencia al azar reavivaría el miedo en la ciudad. El 10 de agosto de 1980, Dolores Barajas, una mujer de 53 años, se encontraba finalizando su jornada laboral en el Hotel Fairmount, ubicado en el centro de Denver. Aquella noche, mientras regresaba a casa, fue interceptada por un agresor que la apuñaló sin razón aparente. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado oculto en un oscuro callejón sobre la cuadra 500 de East Avenue. Dolores no residía permanentemente en Denver. Estaba de visita con su familia
y había conseguido un trabajo temporal en la ciudad. Trágicamente, fue atacada el mismo día que planeaba regresar con los suyos. Madre, esposa, abuela. Dolores era una mujer que representaba el pilar de su familia, y su vida fue truncada por un acto completamente aleatorio y sin sentido. Apenas 4 meses después, el 21 de diciembre de 1980, el terror volvió a presentarse. Ese día, el cuerpo sin vida de otra mujer fue hallado en una calle de Denver. La víctima era Gwendolyn Harris, de tan solo 27 años, quien había sido brutalmente atacada a pocas cuadras de su residencia, justo antes de la Nochebuena. Fue identificada posteriormente en el Hospital General de Denver. Quienes la conocían la describieron como una persona enérgica, atlética y con una sonrisa que contagiaba a todos. La cercanía del lugar del crimen con su hogar, así como la falta total de un móvil aparente, aumentaron el desconcierto de la comunidad. Su familia quedó devastada. Gwendolyn siempre estará en nuestros corazones y será nuestra alegría eterna, expresó un ser querido años más tarde. Durante los 2 años siguientes, el silencio regresó, al menos en apariencia. Pero el 24 de enero de 1982, ese frágil período de calma se rompió violentamente. Antoinette Parks, una joven de 17 años con 7 meses de embarazo, fue hallada sin vida tras haber sido víctima de un ataque brutal. Su cuerpo fue descubierto en la Avenida 64, cerca de Broadway, en el condado de Adams. Antoinette soñaba con la maternidad. Tenía una conexión genuina con los niños, le apasionaba la música y su familia la describía como alegre y bondadosa. Pero todos esos sueños fueron arrancados en un acto incomprensible que dejó a una familia destruida y a una comunidad aún más confundida. Para ese entonces, cada uno de estos crímenes había sido abordado como un evento sin relación con los demás. La policía no había conectado los casos, lo que permitió que el agresor continuara operando sin ser identificado. Hoy, mirando hacia atrás, el patrón se vuelve evidente. Un atacante errático, impulsivo y despiadado, que actuaba sin plan aparente pero con una violencia desmedida. Sus víctimas no compartían una conexión clara, más allá de su vulnerabilidad. Y mientras la ciudad intentaba comprender la magnitud de esta amenaza, ocurrió otro suceso que lo cambiaría todo. La noche del 27 de junio de 1981, la oficial de policía Deborah Sucor realizaba su patrullaje rutinario. Cerca de la autopista interestatal, notó que un vehículo conducía de forma errática y decidió detenerlo, sospechando que el conductor podía estar bajo los efectos del alcohol. Lo que comenzó como un procedimiento estándar se convirtió en una tragedia repentina. Mientras Deborah intentaba realizar la detención, el sujeto bajó del auto y en un instante de violencia feroz logró arrebatarle el arma reglamentaria. Sin titubeos, apuntó directamente a su rostro y abrió fuego. La oficial recibió 3 disparos, 2 de ellos letales. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Un joven escocés llamado Glenn Spies, de 19 años, pasaba por el lugar y al ver lo ocurrido, se detuvo para tratar de auxiliar a la oficial. Pero el atacante volvió a disparar, hiriéndolo por la espalda. Luego huyó rápidamente del sitio, dejando atrás una escena desoladora. El crimen movilizó a todo el Departamento de Policía de Colorado. Pronto se logró rastrear la matrícula del vehículo, lo que llevó a los agentes a una vivienda en la ciudad. Allí encontraron al sospechoso intentando quitarse unas esposas que aún llevaba puestas. Su nombre, Joe Michael Irvin. Fue detenido en el acto y trasladado bajo fuertes medidas de seguridad. La acusación fue clara: homicidio de una oficial de policía y tentativa de homicidio contra un civil. Joe
fue recluido en una celda de aislamiento en la cárcel del condado de Adams, en la ciudad de Brighton. Pero lo que las autoridades aún no sabían era que acababan de capturar a un hombre cuyo historial escondía una cadena de crímenes más extensa, brutal y desconcertante de lo que jamás imaginaron. Sin embargo, apenas unos días después del asesinato de la oficial Debra Sue Corr, sucedió algo que cambiaría el rumbo del caso para siempre. El 1 de julio de 1981, los guardias de la cárcel del condado de Adams encontraron una escena perturbadora dentro de la celda de aislamiento donde estaba recluido Joe Michael Irving. Había utilizado varias toallas para improvisar una horca y colgarse del extremo superior del marco metálico de su litera. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el sospechoso fue trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Brighton, donde los médicos, tras múltiples intentos por salvarle la vida, finalmente lo declararon muerto. En la celda, los custodios encontraron una carta escrita a mano por Joe. El contenido era inquietante. En el mensaje, expresaba arrepentimiento por los actos que había cometido y pedía perdón, especialmente a los ciudadanos de Denver. Sin embargo, la nota no incluía detalles específicos sobre a qué crímenes se refería, ni mencionaba nombres de víctimas, lugares o fechas. Fue una confesión general, vaga y cargada de culpa, que no ofrecía ninguna pista concreta. Aún así, los investigadores ya lo habían relacionado con al menos 2 asesinatos, el de Rodney Jean Bonham en 1969 y el de la agente de policía Debra Corr en 1981. Ambas muertes, al no contar con otros sospechosos y tras el fallecimiento del acusado, fueron oficialmente consideradas casos cerrados. Por su parte, Glenn Spice, el joven escocés que había intentado ayudar a la oficial durante el ataque, fue reconocido por su valentía. El Departamento de Policía de la ciudad de Aurora le otorgó un premio de $10,000 en señal de agradecimiento por su acto de heroísmo. Pero para muchos, el cierre legal de los expedientes no era suficiente. Con el paso de los años, surgieron dudas persistentes. Algunas autoridades comenzaron a preguntarse si el historial de Joe Michael Irving era más extenso de lo que inicialmente se pensaba. Varias muertes sin resolver, ocurridas entre finales de los años 70 y principios de los 80, compartían ciertas similitudes que no podían ser ignoradas. Fue entonces cuando un pequeño grupo de investigadores, motivados por la intuición y el deseo de justicia, decidió revisar antiguos archivos y buscar conexiones olvidadas. 4 casos, todos archivados y etiquetados como crímenes aislados, fueron seleccionados para una reevaluación más profunda. Las víctimas eran todas mujeres, y los asesinatos se caracterizaban por su brutalidad, su falta de patrón evidente y la ausencia total de pistas concluyentes. Aunque en aquel momento no existía tecnología suficiente para comprobar ninguna relación entre Irving y estos crímenes, la sospecha se mantuvo viva. Durante décadas, los nombres de Madeleine Fureli-Baudet, Dolores Barajas, Gwendolyn Harris y Antoinette Parks quedaron grabados en carpetas marcadas como «sin resolver», mientras las familias seguían esperando respuestas. El tiempo pasó, y con él llegó la revolución tecnológica en la ciencia forense. A medida que avanzaban las técnicas de análisis genético y la genealogía forense comenzaba a abrir nuevas puertas en el mundo de la criminología, se reabrieron los archivos con la esperanza de encontrar, por fin, la verdad. Fue en el año 2009 cuando un detective del condado de Adams, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, decidió revisar de manera minuciosa el expediente del asesinato de Antoinette Parks. Su compromiso fue más allá de lo convencional. Separó cuidadosamente más de 20 elementos de evidencia, incluyendo restos biológicos
que habían sido almacenados en condiciones controladas. Aquel detective estaba convencido de que algún día la ciencia permitiría analizar esas delicadas muestras. Aunque en ese momento no existía la tecnología necesaria, optó por preservarlas con el mayor cuidado posible, asegurándose de que ninguna se perdiera con el tiempo. Y su fe fue recompensada. En 2013, el laboratorio forense del Departamento de Policía de Denver retomó las investigaciones con los recursos tecnológicos disponibles en ese momento. Comenzaron a realizar pruebas exploratorias, pero no fue sino hasta 2018 cuando los primeros indicios concretos comenzaron a aparecer. Con el apoyo de bases de datos genéticos y gracias a los servicios de genealogía forense, lograron reconstruir un perfil de ADN que coincidía con los restos biológicos hallados en las escenas del crimen. El avance definitivo llegó en enero de 2022. El 29 de ese mes, el jefe del Departamento de Policía de Denver, Paul Pathen, realizó un anuncio que conmocionó a toda la ciudad. En una rueda de prensa oficial, declaró que las autoridades estaban convencidas de haber identificado al responsable de una serie de homicidios que habían mantenido en vilo a la comunidad durante más de 4 décadas. El nombre que revelaron no fue una sorpresa para los investigadores veteranos, pero sí una confirmación estremecedora: Joe Michael Irvin. Según explicó el jefe Pathen, mediante el uso combinado de técnicas de genealogía forense y comparaciones de ADN obtenidas de múltiples escenas del crimen, se logró conectar de manera definitiva a Irvin con los asesinatos de Madeleine Furey-Libaudet, Dolores Barajas, Gwendolyn Harris y Antoinette Parks, ocurridos entre 1978 y 1982. Era la prueba que durante años había eludido a los detectives. El perfil genético de Joe había estado escondido entre los márgenes del tiempo, esperando ser descubierto. Lo más impactante es que, aunque Irvin había muerto en 1981, su huella quedó impresa en el rastro de horror que dejó tras de sí. El pasado, una vez más, volvió para exigir justicia. Con el paso del tiempo, el caso de Antoinette Parks no cayó en el olvido. En 2011, otro detective retomó el expediente con un nuevo objetivo: examinar de nuevo las pruebas físicas, esta vez con la esperanza de encontrar rastros de material genético. Utilizando técnicas modernas de recolección, logró enviar los mismos objetos conservados desde 2009 a un laboratorio especializado en análisis de ADN. Los resultados fueron sorprendentes. Las pruebas revelaron la presencia del perfil genético de un hombre no identificado hasta ese momento. Esta inesperada coincidencia reavivó las sospechas de que el asesinato de Antoinette podía estar vinculado a otros crímenes cometidos en la misma región y en fechas similares. Los investigadores cruzaron los datos obtenidos con los de otros 3 casos archivados que también habían sido reexaminados: los de Madeleine Furey-Libaudet, Dolores Barajas y Gwendolyn Harris. Al hacerlo, descubrieron que el mismo perfil de ADN aparecía en todas las escenas del crimen. Fue entonces cuando se procedió a crear un árbol genealógico a partir del ADN obtenido, y tras años de investigación, en 2019 lograron dar con un pariente biológico lejano residente en el estado de Texas. Esa conexión genética llevó a los detectives directamente hasta el nombre de Joe Michael Irvin. Cuando confirmaron la identidad, descubrieron que Irvin había sido enterrado hacía décadas en un cementerio de Arlington, Texas. Lo más impactante fue que, durante las investigaciones originales de los años 80, Joe nunca había sido considerado un sospechoso en ninguno de esos casos. Había pasado completamente desapercibido. Estas revelaciones provocaron una profunda reflexión
dentro del Departamento de Policía de Denver. El director de la división forense, Gregory LaBerge, declaró ante los medios: en algunos casos archivados, el paso del tiempo puede complicar la búsqueda de justicia, pero cuando contamos con ADN, la evolución de la ciencia puede ofrecernos una segunda oportunidad. Es una forma de dar respuestas a las familias que han esperado por décadas y de honrar a las víctimas que merecen justicia. Tras la confirmación oficial, el Departamento de Policía de Denver cerró finalmente los 4 casos y los declaró resueltos. Para las familias, fue un momento profundamente emocional. Durante la rueda de prensa celebrada en enero de 2022, los familiares de Antoinette Parks compartieron con la prensa que, aunque habían perdido toda esperanza con los años, siempre quedó una pequeña chispa de fe. George y Carl Journey, hermanos de Antoinette, estuvieron presentes. George, visiblemente emocionado, dijo: «Fueron 40 años sin respuestas, pero siempre había un pequeño rayo de luz. Un día, recibimos la llamada. Nos dijeron que un asesino en serie había sido el responsable y que finalmente lo habían identificado. Fue como quitarse un peso de encima». Durante todo ese tiempo, la familia Parks había enfrentado más pérdidas. De los 6 hermanos, al momento de resolverse el caso, solo 2 seguían con vida. Uno había fallecido en un accidente automovilístico. Otro murió víctima del dolor emocional acumulado tras el asesinato de su hermana. En 2021, otro más fue vencido por el cáncer. En la conferencia, George Journey llevaba puesta una camiseta con los nombres de todos sus hermanos fallecidos. Su testimonio cerró la conferencia con una nota desgarradora y al mismo tiempo conmovedora. «Ha pasado mucho tiempo. Ahora podemos dormir mejor por las noches. Los demás ya no están aquí, pero sé que, desde donde estén, están diciendo: gracias, gracias por no rendirse. Dios los bendiga a todos». Por su parte, los familiares de Dolores Barajas, asesinada en agosto de 1980, también agradecieron el esfuerzo, aunque compartieron que crecer con tantas preguntas sin respuesta sobre el asesinato de Dolores les había afectado profundamente. Durante la conferencia, solicitaron privacidad para procesar la avalancha de emociones generada tras el cierre del caso. Molly Livaudais, hija de Madeleine Furey-Livaudais, dirigió unas palabras de agradecimiento particularmente emotivas hacia la oficial Deborah Sue Core, asesinada en 1981. En sus palabras, Molly expresó algo que muchos pensaban en silencio. «Estoy convencida de que Joe Michael Irving no se habría detenido por sí solo. Si Deborah no hubiera intervenido esa noche, él habría seguido asesinando». También estuvo presente Glenn Spice, el joven que en 1981 sobrevivió al ataque en el que murió la oficial Core. Por primera vez habló públicamente sobre lo que vivió esa noche. Recordó que se detuvo cuando escuchó a Deborah pedir auxilio y luego los disparos. Intentó acercarse a ayudarla, pero cuando quiso resguardarse nuevamente tras la patrulla, recibió un disparo por la espalda que lo derribó. Esa noche, Deborah Sue Core, de tan solo 26 años, se convirtió en la primera agente en la historia del Departamento de Policía de Denver en morir en acto de servicio. Su sacrificio, como lo describió Molly, detuvo la cadena de asesinatos y salvó vidas. Aunque nada puede devolver a las víctimas, la identificación oficial de Joe Michael Irving como el responsable trajo algo de alivio para las familias, para la comunidad y para todos aquellos que jamás dejaron de buscar la verdad. Este hito fue parte de un esfuerzo a gran escala que comenzó en 2004, un proyecto diseñado para reabrir más de 1.120 casos sin resolver mediante pruebas de ADN. Hasta la fecha del anuncio, más de 130 condenas penales y 126 juicios habían sido posibles
gracias a los avances científicos y al trabajo incansable de los equipos forenses. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Casos como este nos enseñan que aunque el tiempo pase y la oscuridad parezca eterna, la verdad siempre encuentra una rendija por donde entrar. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Joe Michael Irving habría sido descubierto sin los avances en ADN? ¿Te gustaría que más casos como este fueran reabiertos? Nos vemos en el próximo episodio y como siempre te digo, la oscuridad no se mide por la ausencia de luz, sino por los secretos que esconde. Esto fue Crímenes Nocturnos. Hasta pronto.